abrazo gigante para cada persona que ha dispensado estos minutos y poder de esta manera recibir este contenido que originamos desde aquí de Free Life Bucaramanga. Lo he dicho tantas veces y siempre lo repito con alegría y con satisfacción, que para mí es un honor, también para todo el equipo que siempre nos acompañan atrás de cámaras y las personas que están haciendo posible realizar todos estos contenidos para llegar con efectividad y así poder edificar. Porque la Escritura dice que las personas que compartimos la palabra del Señor fuimos llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Para hoy he sentido el profundo deseo de compartir un tema con ustedes que me llamó la atención en el momento que lo preparaba y dialogaba de alguna manera con el Señor, pidiéndole que nos hable a todos y que nos ayude a que las decisiones que vamos a tomar en los próximos días o semanas o meses o años de vida que nos queden, sean decisiones que puedan apuntar en esa dirección. Por eso mi tema en esta oportunidad lo he titulado Conocidos. De eso vamos a hablar, de conocidos. ¿Sabes que todos somos reconocidos y conocidos por algo en la vida? Hay quienes en su momento ya pasaron a ser recordados, porque ya no están. No solo fueron conocidos, sino que también, o reconocidos, sino que también pasaron a ser recordados por algo en la vida. La lista de personas que en la historia de la humanidad son conocidos por las cosas equivocadas, las decisiones, los errores garrafales que cometieron, es una lista enorme. Pero también hay una lista mega gigante de personas que tuvieron el cuidado, la finura, la delicadeza de tomar decisiones y ejecutar cosas importantes que tuvieron que ver con el desarrollo, con el bienestar, ¿por qué no?, con el amar al prójimo, y también pasaron a la lista de esas personas que son conocidas, reconocidas o son sencillamente recordadas. Por ejemplo, permítanme enumerar algunos de ellos. ¿Quién no conoce a Noé? Y Noé específicamente llegó a ser conocido, y todos lo sabemos, porque le creyó a Dios y construyó el arca. Sí, y el hombre pasó a la historia porque en ese tiempo no llovía. Y cuando Dios le habló, le dijo: Noé, viene un diluvio. Y Noé entró a Google de inmediato, buscó la palabra diluvio y no aparecía ningún significado porque ni siquiera llovía. Pero él le creyó a Dios, y producto de creerle y haber sido osado para construir el arca, pasó a ser una persona conocida. ¿Y quién? Yo, por ejemplo, vi ya la película de los 10 mandamientos en varias ocasiones. ¿Quién no conoce a Moisés? Moisés, ese gran héroe, ese hombre histórico, y él fue conocido específicamente por ser un libertador. Cuando millones de personas estaban esclavizadas por generaciones en una nación que no tenía compasión ni misericordia, allí llegó el libertador Moisés, conocido por esa osada actitud que tuvo Moisés. Pero nos adelantamos unos años, y ¿quién no conoció o conoce a David? David, sí, ese gran cantor, músico, compositor de varios de los salmos, pero conocido dentro de todas las cosas que él hizo es porque mató a Goliat. Sí, dice la historia, según yo pude mirar detalles ahí, que ustedes también pueden mirarlos. Goliat medía 2 metros 97 centímetros y medio, casi 3 metros de altura. Hoy día uno conoce una persona de 1,95 o 2 metros y dice: wow, qué señor o qué señora tan grande, tan alto. Bueno, cuando David tenía más o menos unos 17 o casi 20 años, se paró frente a Goliat, un hombre
forrado, armado, forrado desde la cabeza hasta la planta de los pies con toda la armadura que tenía. Y David no tuvo miedo, él tuvo precisión, puntería, y clavó esa piedra con su honda en la frente de Goliat, y de esa manera mató a este hombre y pasó y fue catapultado y pasó a la historia por ese hecho histórico, porque pudo pararse en el valle, como muchos de nosotros estamos llamados a pararnos en el valle de las grandes decisiones y ser heroicos, ser personas fuertes. Pero si nos adelantamos un poco más, ¿quién no conoce a Daniel? Daniel fue un hombre también histórico, un hombre clave en la historia de toda la humanidad y del cristianismo, y llegó a ser conocido porque en cierta ocasión desafió las leyes de la nación donde estaban. A alguien se le ocurrió la brujilda idea de prohibirle a Daniel que orara a Dios, que buscara la presencia del Señor. Y Daniel dijo: mira, primero muerto, yo no puedo evitar buscar a Dios, y tampoco lo voy a hacer hipócritamente o a escondidas. Y abrió las ventanas de su habitación y la puerta, y allí se arrodillaba y oraba 3 veces al día y buscaba la presencia del Señor. Y por esa razón fue metido al foso de los leones, y él es conocido porque de allí fue sacado del foso de los leones. Yo creo que tengo una palabra de amor y profética para muchos de ustedes que están quizás como que dice: mira, yo como que veo muy cerca la cara de Simba y de Mufasa, todos esos leones terribles allí. Yo veo que me quieren atacar. Dios está próximo a sacarte del foso de los leones. Pero ¿quién no conoció? También hay lugar para damas. Las damas también tienen un lugar específico. ¿Quién no conoció a Esther? Esther, sí. ¿Cuántos no vieron la película o leyeron el libro Una noche con el rey? Cuando habla de la historia de esta joven reina, de esta mujer que era, según la historia, muy hermosa, y ella pasó a ser conocida porque defendió a su pueblo. Y como lo diríamos aquí en Santander, lo defendió con su propio pellejo. Ella se puso al frente y dijo: yo voy a entrar a hablar con el rey, y si perezco, que perezca, si me muero, que me muera, ¿verdad? Y pasó a ser conocida Esther porque defendió a su pueblo y lo liberó, o lo evitó en ese tiempo un genocidio casi mayor que el que hizo aquel sujeto llamado Hitler. Pero si abordamos un poco ya el Nuevo Testamento, pudiéramos decir que llegó a ser conocido Pedro. Pedro, sí, muchos le conocen a Pedro porque cometió errores, negó a Jesús antes que el gallo cantara, qué sé yo. Pero Pedro fue conocido por algo muy puntual, y es que él caminó sobre las aguas. Sí, Señor, caminó sobre las aguas. Eso fue cuando Jesús le dijo: ven, y él se bajó de la barca, y cuando pisó las aguas dijo: wow, esto está firme, es duro, y caminó sobre las aguas. Y al lado de Pedro, parte del equipo de Jesús, hubo un discípulo llamado Juan. ¿Quién no conoció a Juan? Y Juan llegó a ser conocido porque pasó a la historia como el discípulo amado, el discípulo que pudo recostar su cabeza al pecho del maestro, escritor de varias epístolas, al igual que Pedro obviamente, pero especializado en el amor. Él tuvo un máster, tuvo una especialización, y puso su lupa apostólica como discípulo y como apóstol para hablar del amor de Jesús. Por eso es considerado, conectado y presentado y conocido como el discípulo amado. Y perdónenme que pongamos un mosco en la leche. ¿Quién no conoció a Judas? Nadie nos reímos ni nos burlamos de los errores de él, pero Judas, con todo y que tuvo el privilegio de contar con la confianza de Jesús, llegó a ser conocido como una persona, un traidor, alguien que traicionó la confianza de alguien. Qué bueno que al pasar los años
ni ustedes ni yo seamos conocidos como personas que traicionamos la confianza de un padre, de una madre, de un cónyuge, de un jefe, de alguien en autoridad, o sencillamente de alguien que en el camino nos brinda confianza, nos da la clave de la cuenta, nos da una copia de la llave, o nos presta su vehículo, o sencillamente nos dan una oportunidad laboral, o qué sé yo, abordar su casa, su familia. Que nunca seamos conocidos como Judas, con el calificativo de personas que abordaron la traición como parte de su vida. Es un legado fastidioso, un legado espinoso para llevar en las espaldas de alguien. Y permítanme acentuar mi conferencia en un chico que quizás ustedes también han leído en la palabra de Dios, y que yo quiero centrarme en él, lo que le pasó a él. Y es que ¿quién no conoció o también llegó a ser conocido? Andrés. Sí, Andrés fue conocido por buscar y traer a otros a Jesús. Ay, alguien me dirá: oye, Pastor Jesús Díaz, ¿y de quién estás hablando? Como así que Andrés? ¿Andrés qué? Mira, así dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 1 al 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había ido a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Por qué llegó a ser conocido Andrés? Llegó a ser conocido porque era un buscador. Sí, señores, eso, ustedes ya identifican la palabra buscador cuando hay que buscar algo en todo lo que tiene que ver con la línea de la tecnología y el internet. Los buscadores son claves en las cosas con las que queremos conectar. Pues Andrés era un buscador apasionado, una persona con una madurez específica. ¿Por qué digo madurez? Porque quiero contarles algo. Fue Andrés quien trajo a Pedro a Jesús, y aparte de haberlo traído y Pedro haber conectado con el Señor, la historia dice que posteriormente Pedro llegó a ser el famoso de los dos. Pedro llegó a ser el super famoso, el hombre histórico, escritor de 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Y Andrés no escribió ninguna epístola, pero sin embargo Andrés nunca vivió, uno no lee que Andrés haya vivido resentido, como así, que yo llegué primero y traje a Pedro y ahora Pedro. No. ¿Por qué Andrés no se resintió, no se incomodó, no hizo ningún reclamo, no amenazó con irse del equipo de Jesús por estas razones? ¿Saben por qué? Porque él había encontrado su don, había encontrado su talento, y podía ser calificado como un buscador por excelencia. Y a esas personas que algún día llegaremos a ser conocidas como buscadores, sí, entre tantos billones de personas que hay en la tierra, en el globo terráqueo, nosotros siempre andamos buscando a alguien para conectarlo a Jesús, no importando el estrato social en que vive ese alguien. Tampoco interesa su nivel intelectual, o lo profundo que haya caído, o lo brillante que sea, o lo perfecto que parezca. Pero las personas como Andrés, que son buscadores, pasaremos a la línea del frente a ser conocidos por esa actitud tan valiosa, tan necesaria en este tiempo. Esos buscadores tienen varias características, pero permítame subrayar dos. Una característica que tiene un buscador de personas para Jesús, de almas, es que tiene interés. Sí, Señor, interés. Andrés tenía tanto interés por conectarse bien, que en el pasaje que leímos dice que él
se acercó a Juan el Bautista. Y yo me imagino tomando café con Juan el Bautista o un capuchino delicioso, y Andrés diciéndole: pero Juan, cuéntame algo más. Y porque Juan era el anunciador, el que anunciaba el camino, y Andrés se empapó. Las personas que somos buscadores tenemos interés por aprender de Dios. Nunca te canses de esa pasión, de ese deseo de aprender de Dios. Él había indagado quién era Jesús, y por eso va con criterio, va con seguridad, y le dice: Pedro, ahora sí encontramos la respuesta a todo. El hombre clave del momento, y lo conecta con Jesús. Pero una segunda característica que tienen las personas que van a ser conocidas como buscadores, como Andrés, es que proveen soluciones. Sí, Señor, proveen soluciones. Mira cómo dice Juan 6, versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En ese momento estaban cientos de personas sentadas oyendo a Jesús, y todas tenían hambre. Y entonces Jesús dijo: hay que darles de comer. Y vino un discípulo y dijo: yo acabo de llamar, pedí la cotización, y no hay dinero en el arca, en los fondos, para darle comida a tanta gente. Entonces Andrés estaba por allá rascándose un poco la barba, si tenía barba, y dijo: tengo una solución. Yo tengo un amigo que camina aquí con nosotros, y vino y agarró a ese muchacho y lo trajo a Jesús. Porque los buscadores no son generadores de problemas ni enredan la pita. Los buscadores serán conocidos porque traen soluciones, porque plantean soluciones frente a la problemática. ¿Sabe qué es lo que más tiene la gente en toda la tierra? Problemas. ¿Y sabes qué es lo que la gente busca? Soluciones. Ahora, la solución no era solo conocer al chico que tenía aquella lonchera con panes y pescados. La solución era conocerlo a él y conectarlo con Jesús. A él le fascinaba traer personas a Jesús. Le dijo al muchacho: no sé, Jesús, qué vaya a hacer con tu lonchera, pero quiero presentártelo. Y se lo presentó, y Jesús dijo: Andrés, genial, tú como siempre me presentaste a Pedro, que va a ser un gladiador en este proceso, y ahora me traes este muchacho con esa lonchera. Él es la solución. Y se multiplicó la comida, y comieron todos, y antes sobró. Señores, yo creo firmemente que esta es hora de hacer como Andrés, ¿sí? De hacer como Andrés, de ser buscadores. No tienes que comprar un pasaje para ir a África o a la India o a Oceanía. Si tú pones la lupa un poquito y miras en tu familia, si buscas un poco, hay alguien que necesita ser conectado con Jesús. Si extiendes un poco tu círculo y miras al grupo de amigos que tienes, los contactos que tienes, ahí hay más de uno que necesita ser conectado con Jesús. Pero si miras a tu alrededor, en la universidad, colegio, trabajo, gimnasio, en lugares donde frecuentas, ahí hay personas que necesitan ser conectadas con Jesús, así como como Andrés conectó a Pedro con Jesús. Necesitan ser conectados con Jesús, y ustedes y yo somos esas personas claves para conectar a ellos con Jesús. ¿Te vas a demorar más tiempo hasta que quizás sea demasiado tarde? Creo que es hoy el momento de tomar la decisión de imitar a Andrés, y que si mañana o pasado puedes llegar a ser conocido, qué felicidad que la gente te conozca como Pedro conoció a Andrés. Ay, Andrés me conectó con Jesús. Como el chico de la lonchera, yo pasé a la historia porque Andrés me conectó con Jesús. Hay muchos a tu lado que necesitan conocer a Jesús, y tú eres esa persona que conectas a ellos, que buscas a esa gente. Señor, yo quiero darte gracias por aquellas personas que, como Andrés, a partir de hoy, como nunca antes,
se hacen sensibles a tu guianza, a tu voz, y van a tener una mirada objetiva para buscar a alguien que necesite de tu amor y poderlo conectar, y que así como Pedro, ellos al lado tuyo, Señor, escriban una buena historia. Ayuda a estas damas y a los caballeros, a las señoritas y a los jóvenes, a todos los que están recibiendo este contenido, a que se conviertan en personas buscadoras de gente para Jesús. Amén. Para mí, un honor buscarte a través de este medio y presentarte la palabra de Dios. Permiso. Conectémonos en YouTube. Somos Free Life BGA. Suscríbete, activa la campana. Además, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter